Hola, en este video te enseñamos a hacer a Bartolito y a la vaca Lola. Para hacer cada pata del gallo utilizamos 1 gramo de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para poder formar los dedos. Aplanamos la parte inferior y damos forma al dedo posterior. Con un bisturí marcamos 3 dedos. Tomamos un mondadientes humedecido con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y lo insertamos de esta manera. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata. Dejamos secar ambas piezas sobre una base de tecnopor por 1 hora. Tomamos un poco de pasta de goma de color marrón, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Ponemos pegamento en la parte superior de la pata y colocamos la pieza en este lugar. Lo dejamos secar por 1 hora. Hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar al final. Para hacer el cuerpo tomamos 23 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego modelamos de la siguiente manera. Aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Con una herramienta curva hacemos estas marcas para darle el efecto a las plumas. Ponemos pegamento y colocamos el cuerpo del gallo en este lugar. Para hacer la cabeza utilizamos 7 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Marcamos 8 divisiones con una herramienta de corte. Pellizcamos cada división para marcarlos bien. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para hacer el pico tomamos un poquito de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Formamos un pequeño cono. Con una tijera hacemos un corte de la siguiente manera. Ponemos pegamento en el pico y lo colocamos en su lugar. Tomamos un poco de pasta de goma de color rojo, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos. Luego le hacemos una curva para formar la cresta. Hacemos varios cortes con una tijera.
Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Tomamos una pequeña bolita de pasta de goma y la aplanamos. Luego formamos dos puntas. Con una herramienta de corte hacemos una división en el centro. Ponemos pegamento debajo del pico y colocamos la pieza en este lugar. Ponemos pegamento en el área de los ojos y colocamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color rojo. Hacemos un poco de presión y marcamos con una herramienta redonda. Para hacer cada ala tomamos 2 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos. Luego hacemos 2 marcas con una herramienta de corte. Ponemos pegamento y colocamos cada ala en su respectivo lugar. Para hacer cada ojo utilizamos una pequeña bolita de pasta de goma de color blanco. Hacemos un poco de presión al pegarlos. Para hacer la cola tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en el extremo que irá pegado al cuerpo y aplanamos. Hacemos varias marcas con una herramienta de corte. Luego hacemos unos cortes con una tijera. Insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento en el cuerpo para que pueda sostener la cola. Aplicamos pegamento y colocamos la cola en este lugar. Ponemos pegamento en cada ojo y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color azul. Pintamos el centro de cada ojo con colorante de repostería en gel de color negro. Para darle brillo a cada ojo colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca. Con eso terminamos el gallo Bartolito y a continuación haremos a la vaca Lola. Para hacer el cuerpo de la vaca utilizamos 104 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos la pieza y modelamos el cuello de la siguiente manera. Dejamos secar la pieza en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Para cada pata delantera utilizamos 6 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos la parte inferior. Luego aplanamos la parte superior en forma diagonal para que pueda encajar en el torso. Tomamos una brocheta humedecida con pegamento y la insertamos. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata delantera. Para cada pata trasera utilizamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Formamos un pequeño ángulo en la pieza y aplanamos la parte superior en forma diagonal. Luego aplanamos la parte inferior. Tomamos una brocheta humedecida con pegamento y también la insertamos.
Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata trasera. En el extremo de cada pata colocamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris oscuro. Hacemos un poco de presión hasta que quede de esta forma. Retiramos el cuerpo de la vaca de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde irá cada pata delantera. Ponemos pegamento en cada pata delantera y las colocamos. Ponemos pegamento en cada pata trasera y las colocamos. Colocamos la figura sobre una base de tecnopor. Colocamos un pequeño bloque de tecnopor debajo del cuerpo para evitar que las patas se deformen. Para hacer la cabeza utilizamos 34 gramos de pasta de goma. Agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte posterior. Luego marcamos el área de los ojos. Con una herramienta de corte marcamos la boca. Con una herramienta redonda marcamos el área de cada ojo. Esta forma debe tener. Insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento en el área del cuello. Ponemos un poco de pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. Ponemos pegamento en el área de cada ojo y los colocamos utilizando una pequeña bolita de pasta de goma blanca. Modelamos cada oreja a partir de una pequeña bolita de pasta de goma blanca. Ponemos pegamento en ambos lados de la cabeza y colocamos cada oreja en su lugar. Modelamos cada cuerno a partir de una pequeña bola de pasta de goma de un color amarillo pastel. Ponemos pegamento en ambos lados de la cabeza y colocamos los cuernos. Para hacer la nariz aplanamos un poco de pasta de goma de color gris oscuro. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Marcamos las fosas nasales con una herramienta redonda. Para que mantenga esta posición colocamos un par de brochetas debajo de la cabeza y un poco de papel para evitar que se marque. Para hacer la cola tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos dejando más volumen en un extremo. Luego aplanamos la pieza. Con una herramienta de corte hacemos varias marcas. Ponemos pegamento y colocamos la cola en este lugar. Dejamos secar la figura por lo menos 6 horas. Pasado ese tiempo retiramos las brochetas y el pequeño bloque de tecnopor. Para hacer la ubre alargamos una pequeña bola de pasta de goma dejando una punta en un extremo. Probamos si está bien el tamaño. Ponemos un poco de pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Ponemos un poco de pegamento y colocamos 2 bolitas de cada lado.
Para hacer las manchas tomamos varios trozos de pasta de goma de color negro de diferentes tamaños y los aplanamos con un rodillo. Ponemos pegamento y colocamos las manchas. Ponemos pegamento en cada ojo y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma. Para hacer la lengua, alargamos una pequeña bola de pasta de goma de color rojo y lo pegamos en la boca. Pintamos los ojos con colorante de repostería en gel de color negro. Finalmente le damos brillo a cada ojo colocando una pequeña bolita de pasta de goma blanca. Aquí tenemos la figura terminada. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.